Amén, hermanos. Estamos estudiando el libro de Hechos. Estamos ya en la tercera unidad, tercer módulo. Partimos en febrero pasado viendo cómo la muerte y la resurrección de Cristo marca el inicio, o sea, el ministerio terrenal de Cristo marca el inicio del reino de Dios en la tierra. Por eso se dice vivir entre los tiempos, el reino de Dios. ¿Ya? Vimos cómo el reino fue inaugurado con la persona de Cristo. Y no tan solamente inaugurado, Jesús, después de resucitar y subir a la diestra del Padre, se ha sentado y está reinando en el trono de David, su padre. Entonces, podemos ver que el reino ya está inaugurado, ya está establecido y está en vías de consumarse hasta su retorno. Ahí estuvimos viendo cómo la soberanía de Dios ha hecho esto y cómo también estamos en este tiempo en el ya y el todavía no. Ya estamos en el reino, pero todavía no se ha consumado. El ya nos indica que Jesucristo reina y tan solo ese hecho, hermanos, debería darnos paz, tranquilidad e impulsarnos a obedecerle, pero el todavía no nos da pie para entender por qué sufrimos, por qué tenemos oposición, por qué aún existe el sufrimiento si Cristo está reinando, ¿ya? Y cómo esto tiene un propósito para el avance de su obra. Entonces, eso vimos en la primera clase. Después se suspendió y después el domingo pasado, vimos cómo a la luz de las profecías del Antiguo Testamento y a la luz de lo que los autores del Nuevo Testamento, en particular Lucas, habla, cómo la esperanza de Israel no era otra cosa, hermanos, que la resurrección. Muchas veces se habla de la evidencia bíblica que hay acerca del nacimiento de Jesús, que nacería en Belén, por ejemplo, que sería de la tribu de Judá. Hay muchas referencias y todos aceptamos que esas profecías se cumplieron en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, en su muerte. Pero ¿y qué hay de las profecías acerca de su resurrección y lo que eso implicaba para el pueblo de Israel? Claro, hay muchas profecías acerca de la resurrección. Obviamente hicimos una distinción de que Jesucristo abrió este periodo o dio paso a este periodo de los últimos días con su resurrección. Y convengamos que después, cuando Él venga, va a suceder, ¿no es cierto?, la resurrección final. Entonces Jesús ya inauguró este tiempo de restauración, este tiempo donde la resurrección marca las bendiciones que vienen después del sacrificio de nuestro Señor. O sea, es todo un plan que el Señor desarrolla. La vida de nuestro Señor Jesucristo, la muerte, la resurrección, la ascensión, que es cuando subió, y la sesión es cuando se sentó a la diestra del Padre y después envía al Espíritu Santo, lo que conocemos como Pentecostés y los otros derramamientos que hubieron en Judea, Samaria y en Éfeso y en otras partes. Entonces, hermanos, la resurrección fue el tema, o era el tema principal. La cruz y la resurrección el tema principal de la predicación apostólica. ¿Y para qué todo este preámbulo, hermanos? Es para que nosotros podamos entender y meditar en que el Señor cumple sus promesas, pero quizás no como algunos se lo imaginó, ¿ya? El pueblo de Israel pensaba en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo que el cumplimiento de las promesas significaría salir o emanciparse del yugo romano. Pero el Señor ofrecía algo mucho mejor: ser liberados de la esclavitud, del pecado, de la muerte, de Satanás. Entonces el Señor ofrecía algo mucho mejor. Y eso es lo que significa su muerte, eso es lo que significa su resurrección. Y cómo hoy día vamos a ver cómo esto, hermanos, se relaciona con aquella promesa veterotestamentaria o del Antiguo Testamento acerca de la restauración de Israel. ¿Ya? Para muchos, la restauración de Israel tuvo lugar en el 1948, cuando la ONU reconoció a Israel como nación. Déjeme decirle con todo respeto que de acuerdo a la Escritura, la restauración de Israel ya tuvo lugar mucho antes que eso.
según el texto los textos que vamos a leer hoy día, la restauración de Israel lo marca el Pentecostés y los futuros derramamientos que hubieron. Esa se conoce como la restauración de Israel si usamos la propia Biblia para interpretar a la Biblia, ¿ya? Y eso es lo que quiero demostrarles, hermanos, a través de este estudio. Entonces lo que alcancemos a ver, hermanos, porque quiero ser bien, como este tema es controversial, es un tema para muchos nuevo, quiero ir bien lentito, leyendo todas las citas bíblicas, así que lo que alcancemos, y si tienen dudas entre medio, hermanos, por favor, vayan diciéndolas. Entonces vamos a ver la típica pregunta que se usa para preguntarnos sobre la restauración de Israel. ¿Restaurarás el reino de Israel?, le preguntaron a los discípulos. Vamos a ver qué significa esta pregunta en su contexto, ¿ya? Después vamos a ver lo que significa el Pentecostés, porque el Pentecostés ocurrió y Pedro les explicó a la audiencia qué significaba el Pentecostés y cómo se relaciona con la restauración de todo Israel. Vamos a hacer ese análisis. Después vamos a ver cómo la restauración de Israel consideraba a Samaria. ¿Por qué? Recuerden que Israel, el reino original, eran las 12 tribus. Y después los hijos de Salomón, Jeroboam y Roboam, dividieron el reino en el reino del sur y el reino del norte. Y Jerusalén era el reino del sur. Y el reino del norte, la capital, Samaria. Entonces la restauración no era solo de los judíos como de la tribu de Judá. La promesa escatológica o profética incluía a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus. ¿Ya? Es por eso que es tan importante, hermano, este acontecimiento en Samaria, porque ocurrió en Jerusalén, que es la capital del reino del sur, y ocurrió en Samaria, que es la capital del reino del norte, para mostrarnos cómo el Señor estaba restaurando a su pueblo. También vamos a ver, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando se habla de la restauración futura de Israel, había muchas implicaciones con esta restauración. Por ejemplo, una era los marginados. Los que hemos leído Levítico o tenemos alguna noción de Levítico o de Deuteronomio, de la Torá, de los 5 libros del Antiguo Testamento, los primeros 5, sabremos que habían ciertas restricciones para la adoración. Las personas cojas no podían adorar. Las personas eunucas, ¿qué es un eunuco? Una persona que no tiene su aparato sexual reproductivo, ¿ya? Que ha sido cortado, no podía adorar al Señor. Entonces la restauración de Israel en el futuro iba a permitir que todas estas personas que estaban marginadas vengan a adorar. Y vamos a ver entonces por qué Lucas se da el tiempo de hablar de este encuentro que tiene Felipe con el eunuco, por ejemplo. ¿Se acuerdan de ese acontecimiento? Felipe se encuentra con el eunuco. ¿Y qué marca esto? ¿Acaso sino el cumplimiento de la restauración de Israel? Porque incluso hasta los marginados vendrían al Señor y adorarían al Señor. Por otra parte, vamos a ver también esta idea del siervo del Señor que restaura a Israel. Israel estaba llamado a ser el siervo del Señor y a testificar acerca del nombre del Señor a las naciones, ser luz a las naciones. Esa era la misión de Israel, servir al Señor por medio de ser luz a las naciones. ¿Qué pasó? Israel no lo hizo. Por eso es que Jesucristo tomó el lugar de Israel para ser el siervo de Dios. Y no tan solamente el siervo que hizo lo que debía, sino que el siervo sufriente que sufrió por los pecados de su pueblo. Y vamos a ver cómo ahora nosotros en Cristo somos considerados siervos del Señor, testigos del Señor, y cómo esto se relaciona con la restauración de Israel. Y por último, dudo que alcancemos a ver esta parte, sería cómo la reconstrucción y la restauración de la tienda de caída de David se relaciona con la restauración de Israel, y cómo el apóstol Santiago reconoce que eso ya ocurrió, no que va a ocurrir. Eso ya ocurrió. Dicho esto, hermanos, les pido que tengan su Biblia a mano, para apurarnos más, ¿no es cierto? Y a la hora de que yo les pida algún texto, lo tenga a mano. Bárbara, ¿tú puedes, por favor, buscar Hechos 1, del 6 al 8?
Sí, bien fuerte y claro. Hechos 1 del 6 al 8. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó: No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ya. Entonces, ¿cómo se relaciona esta pregunta de la restauración de Israel con el contexto inmediato? ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo había estado enseñando acerca del reino por 40 días? ¿Puedes leer el versículo 3, por favor, Barbarita? Solo el 3, 1-3, sí. A esto también, después de sus padecimientos, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Miren, noten, 40 días enseñándole acerca del reino de Dios. Y el 4, por favor. Miren, ¿cómo se relaciona el reino de Dios con el derramamiento del Espíritu Santo? Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: creyeron de mí. Y que cuando Juan bautizó con agua, como ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. O sea, para Cristo y la enseñanza que Él estaba dando en aquel entonces, el reino de Dios no estaba separado con la llegada del Espíritu Santo, con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces muchas veces se ha pensado que la respuesta de Jesús es una especie de aplazamiento infinito, o sea, o no infinito, sino que muy largo, como que no se sabe cuándo va a ser la restauración de Israel y puede durar mucho tiempo, ¿ya? Otros piensan que esta es una especie de reprimenda. Ustedes no tienen nada que pedir explicaciones o no tienen por qué saber cuándo va a suceder esto. Pero hermanos, a la luz del contexto, los apóstoles habían estado 40 días aprendiendo acerca del reino del Señor. No podríamos decir que eran unos ignorantes en relación al reino del Señor. Más aún, el Señor, después de resucitado, se apareció delante de los apóstoles y les sopló el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dice: y sus ojos fueron abiertos para comprender. O sea que los apóstoles, convengamos que antes de la crucifixión y la resurrección, los apóstoles andaban bien perdidos, ¿cierto? Pensando quién iba a ser el mayor, etcétera, o no entendiendo mucho las cosas. Pero en este momento, luego de que Jesús se aparece, Jesús resucita, se aparece, les abre los ojos para que entiendan la Escritura, no podríamos decir que ellos eran unos totales ignorantes acerca del reino de Dios, la restauración de Israel. Por otro lado, el reino de Dios, de acuerdo al contexto inmediato, también está íntimamente relacionado con el derramamiento del Espíritu Santo. Les habló acerca del reino de Dios y les dijo que esperen el derramamiento del Espíritu Santo. Por otro lado, no es casualidad, hermanos, que el texto 1:8 diga: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué era lo que se prometía en el Antiguo Testamento sino la restauración de Israel, pero como el reinado original, las 12 tribus? ¿Cierto? Entendiéndose no como solamente la restauración del reino del sur, sino que la restauración del reino del sur y el reino del norte. Entonces Jesús, al parecer, hermanos, no está evadiendo la respuesta o la pregunta. Al contrario, la está respondiendo. Bárbara, ¿puedes volver a leer el 8, por favor? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Miren, hagamos la relación, hermanos. Reino de Dios, derramamiento, recibir poder en Jerusalén, Samaria. Entonces, hermano, Jesús les está hablando a sus apóstoles en tono de cumplir las promesas. Y eso, ¿cómo lo vamos a ver, hermanos? Vamos a hacer un estudio breve de ciertos textos del libro de Isaías que nos hablan de este tema. Hermanos,
Muchos han dicho que Lucas escribió el libro de Hechos con el libro de Isaías al lado. O sea, hermanos, hay muchas citas al libro de Isaías. Vamos a, hermano Eric, por favor, ¿puedes leer tú Isaías 32, 15? Después, Seba, tú puedes leer Isaías 44, del 3 al 5. Esteban, tú puedes leer Isaías 43, 12. Hermano Juan, Isaías 44, 8. Marce, Isaías 49, del 5 al 6. Nico, tú puedes leer Hechos 13, 47. Y Analía, Hechos 3, 26. Nico, Hechos 13, 47. Y Analía, Hechos 3, 26. Entonces, hermano, vamos a hacer una examinación, así como o una exégesis, mejor dicho, del versículo 8 de Hechos. Los que no tienen el texto pueden buscarlo, Hechos 1:8, y vamos a ver con mucho detenimiento la respuesta de nuestro Señor. Dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Ya? No se olviden de las palabras testigos, recibiréis, confines de la tierra. ¿Ya? Empecemos con Isaías 32, 15. Hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto, el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil sea considerado como bosque. Miren, hasta que sea derramado, ¿cómo decía la primera parte? Dice, hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu. Ahí, hasta que se derrame sobre vosotros o nosotros el Espíritu. O sea, lo que está diciendo aquí el profeta Isaías está en el contexto de una profecía de la restauración de Israel. Israel esperaba el derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Y qué es? ¿Cómo se relaciona obviamente con el Pentecostés y lo que está diciendo el Señor? Porque el Señor dijo, cuando venga el Espíritu Santo. Y después Lucas escribe que el Espíritu Santo fue derramado. Entonces Isaías 32, 15 es una profecía de restauración de Israel. Y Jesús está diciendo que eso se va a cumplir en el Pentecostés. 44 del 3 al 5. ¿Quién tiene ese? ¿Se va a aparecer? Del 3 al 5. Sí. Dice, porque yo derramaré agua sobre ¿Sequedad? sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán de hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Se dan? Sí, ya. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Miren, esta es una profecía para Israel, ¿no es cierto? Y los términos están muy explícitos. Judá, Israel. Pero aquí está diciendo que esto se va a cumplir, nuestro Señor, este derramamiento en Pentecostés. ¿Y el Pentecostés tuvo una implicación solamente para los israelitas? No. Sí fue en Judea el derramamiento del Espíritu Santo, fue después en Samaria y después fue a los gentiles. Y el Pentecostés es algo que marca a la iglesia. Entonces, hermano, ya tenemos dos profecías de la restauración de Israel, ejemplificadas o esperadas bajo el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, noten, o sea, las palabras que usa Jesús para hablarle a sus apóstoles y las palabras que utiliza Lucas para redactar lo que Jesús dijo a sus apóstoles no están al azar. Por ejemplo, la palabra testigos, me seréis testigos. ¿Qué dice Isaías 43, 12? ¿Quién tenía ese?
Esteban parece. Sí. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado. Y no hay entre vosotros Dios extraño. Vosotros pues sois mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. Miren, el Señor había llamado a Israel para que le sirva y para que sean sus testigos. Pero Israel no lo había hecho. Ahora en Cristo, la iglesia puede ser testigo. Es por eso dice, y me seréis testigos. El 44:8. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No. No hay otra roca ni una sola. Claro. Entonces, el pueblo de Israel estaba llamado a esto. Y el pueblo de Israel no lo hizo. Cristo sí lo hizo. Y ahora nosotros en Cristo. Y eso nos lleva al 49 del 5 al 6. Porque la restauración de Israel, hermanos, siempre consideró los confines de la tierra. Hay muchos textos que se habla que junto con la restauración de Israel, esto iba a traer paz a las naciones, redención a las naciones. Entonces, por ejemplo, Isaías 49 del 5 al 6, ¿quién lo tenía? Dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimados serán los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Miren, ¿qué dijo Jesús aquí? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, otra alusión muy clara a que de aquí en adelante, del Pentecostés en adelante, hermanos, se iba a dar una era que no había tenido igual antes. Nunca antes se había dado algo así, antes del Pentecostés. Pentecostés marcó un antes y un después en la historia de la iglesia, en la escatología o en el cumplimiento de las promesas del Señor. Insisto, muchas veces se ve los cumplimientos de la profecía de Jesús en su muerte o en su vida. Pero ¿qué hay de la resurrección? ¿Qué hay de su reinado? ¿Qué hay del Pentecostés? ¿Qué es lo que viene después de la resurrección? ¿Y qué significaba eso? Bueno, la misma Biblia, hermanos, se interpreta a sí misma. Ahora, por ejemplo, veamos el discurso o lo que dice Pablo, si no me equivoco, en el 13:47. ¿Quién tenía el 13? ¿Sí? ¿Nico? Porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Pablo está citando Isaías 49, textualmente. Y se lo está adjudicando a él. En Cristo, sí, en Cristo. Porque ahora nosotros somos uno en Cristo y hacemos la labor de Cristo en la tierra. O sea, cuando nosotros llevamos el Evangelio, hermano, hasta los confines de la tierra, es Cristo llevando su Evangelio hasta los confines de la tierra. Y miren el discurso de Pedro, en Hechos 3:26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta a su maldad. Dice a vosotros primeramente, dándose a entender que el Evangelio iba a llegar primero a Jerusalén, primero a los judíos. El derramamiento llegó ahí, pero después, hermanos, se iba a extender. Entonces, hermanos, lo que dice Jesús en Hechos 1, del 6 al 8, la pregunta y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de que esto se iba a cumplir. Esta restauración se iba a cumplir. ¿Y qué elementos nos ayudan a entender esto? Las profecías del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, las profecías acerca del testimonio y de los confines de la tierra. Todos estos elementos proféticos del Antiguo Testamento están en la declaración de Jesús. Y en un par de días más
se cumple. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Ya, pasemos entonces a la segunda parte. Cuando ustedes habían pensado por qué Lucas se da el tiempo de describir los lugares de donde venían los prosélitos de Israel, ¿se habían preguntado por qué? Bueno, si uno los ubica en el mapa, hermanos, a todas las personas que aparecen en Hechos 2 que vinieron, pongamos contexto primero. Se celebraba la Pascua, ¿cierto? Y después de la Pascua venía Pentecostés. Y venían prosélitos o judíos israelitas de todos los confines de la tierra conocida en ese momento. Los confines de la tierra sería el Imperio Romano, ¿no es cierto? Todo lo que ahí se explica. Entonces, venían de muchas partes, peregrinaban a Jerusalén y participaban de estas fiestas. Y ustedes sabían, hermanos, que esto se hacía todos los años. Todos los años había una Pascua, todos los años había un Pentecostés, pero en ese año nada sería igual que el próximo, o sea, que el anterior. O sea, en los años anteriores ellos iban a la Pascua y al Pentecostés y no había mucho cambio. Pero esta Pascua, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y este Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, marca un antes y un después. Entonces, Bárbara, ¿tú puedes leer, por favor, Hechos 2, del 2 al 13? Eric, Hechos 2, del 30 al 36. Seba, ¿tú puedes leer? No, eso lo voy a proyectar mejor, para que lo vean. Lo voy a leer yo. Entonces, Hechos 2 del 12 al 13, por favor. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Contexto. Había ocurrido, ¿no es cierto?, el Pentecostés. Y la pregunta, ¿qué quiere decir esto? Y aquí se empieza a explicar lo que quiere decir esto, de aquí en adelante. Veamos, por favor, Hechos 2, del 30 al 36. ¿Qué nos dice Pedro acerca de esto? Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, habló hacia el futuro y habló de la restauración de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltando a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios ha hecho Señor y Cristo. Hasta 36. Gracias. Hasta ahí está bien. Sí. Miren, hermanos. Entonces tenemos el Pentecostés, tenemos la venida del Espíritu Santo, y miren, dice, y había muchos judíos que moraban en Jerusalén. ¿Ya? En ese entonces. Hombres piadosos, miren, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. ¿Se acuerdan de esas profecías que dice que el Señor iba a reunir a sus remanentes de todas las naciones de la tierra? Bueno, aquí está, pues, dice, procedente de todas las naciones de la tierra. Y aquí hay que ser enfático, no está diciendo los que estaban en América, no, sino que todo el mundo conocido en ese tiempo. Entonces,
Y habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Cuando hace esta distinción de judíos como prosélitos, judíos eran los que étnicamente eran judíos y prosélitos eran los que se convertían al judaísmo. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas. Y prosélito también se puede usar para judíos que estaban en otras partes. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Miren, hermanos, ahora ciertas declaraciones que usa Lucas para darnos a entender qué significa esto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Y después dice: y sucederá, el 17, en los últimos días, dice, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí está explicando que esto era lo que se había prometido. Y dice: en estos últimos días. Miren, y sucederá en los últimos días. ¿Ustedes sabían que esta declaración, últimos días, no está en la profecía original? ¿Qué está haciendo Pedro entonces? Está interpretando la profecía. Le está diciendo que ahora son los últimos días. O sea, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro está diciendo: esta profecía se cumplió ahora, en estos últimos días. Miren después cómo le habla, le dice: varones israelitas. Después le dice: hermanos. Miren el 32, después le dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y miren este versículo, el 36, que es muy clave, porque la restauración de Israel iba a ser para toda la casa de Israel, como decían las profecías. Y miren lo que dice Hechos 2:36: sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, entonces tenemos un cuadro israelita y un cuadro de restauración. Así lo está pintando, o así lo está describiendo Lucas, como aquel día esperado por fin de la restauración de Israel. Leamos por favor Ezequiel 20:40. Seba, tú por favor. Esteban, Ezequiel 36:10. Después Marce 37:11. Y el 16 también. Después Juan, lee usted el 39:25 y Diony el 45:6. ¿Ya? Yo les recomiendo igual leer Ezequiel 37. Ahí está todo también este cuadro, hermano.
Ezequiel completo. O sea, el capítulo 37 completo. Ezequiel 20:40, por favor. ¿Sí? Dice, pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Miren, hermano, aquí esto ya es mucha casualidad. ¿Era 20 cuánto? 20:40. Miren. Porque en mi santo monte, en el alto monte de Israel, ¿qué es eso sino Jerusalén y el aposento alto donde estaban esperando el derramamiento del Espíritu Santo? Después dice, declara el Señor Dios, allí me servirá, miren, toda la casa de Israel. ¿Cómo se refiere Pedro a los que estaban ahí? Toda la casa de Israel. Después dice, toda ella en esta tierra, allí los aceptaré y allí reclamaré vuestras ofrendas y las primicias. ¿Qué era el Pentecostés, hermanos? La fiesta de las primicias. Entonces, hermanos, son muchas las coincidencias. Que no son coincidencias. Este día glorioso estaba profetizado y se estaba cumpliendo, hermanos. El siguiente, por favor, el 36:10, ¿quién lo tiene? Acá. Multiplicaré hombres en vosotros, toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y las ruinas reedificadas. Miren, promesas a toda la casa de Israel. Nuevamente este término, toda la casa de Israel, que utiliza Pedro. Y después vamos a ver cómo se habla de la restauración del tabernáculo, ¿ya? Pero hermano, aquí no a nivel físico, sino a nivel espiritual. Sí, ya. Entonces, 37:11, por favor. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pareció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Sí, bueno. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Miren, hermanos, se está hablando de la restauración de Israel. Se está hablando que eso involucra la resurrección. ¿Y qué ocurre, hermanos? En ese momento viene el Espíritu Santo. Y ya no están más muertos. Como nación. Después 39:25. Ahora bien, esto dice el Señor soberano: pondré fin a la cautividad de mi pueblo, tendré misericordia de todo Israel, pues yo protejo celosamente mi santa reputación. Y todo esto Dios lo hace por Él mismo. Por amor a sí mismo y por amor a su pueblo. Y 45:6, por favor, Diony. ¿Lo he leído? Ya. La franja de tierra sagrada junto a esta área, a ver, 45:6. ¿Sí? Está bien. La franja de tierra sagrada junto a esta área, también de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 5 kilómetros de 300 metros de ancho, se destinará a las viviendas de los levitas que trabajan en el templo. No, me equivoqué. Debe ser ese Isaías 45:6. Sí. No, pero ese es Isaías. Porque estoy leyendo, ¿es Ezequiel o Isaías? Yo pensé, no debe ser Isaías. ¿Cuál leyó usted? Ezequiel. No, me parece que me equivoqué. Debería ser, en todo caso lo tengo acá. Isaías 45. Sí, a ver, 6. Si era esa, no era esa, me equivoqué. Para el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios, yo Ahí soy está. el Señor y no hay otro. Claro, desde el oriente para el mundo entero. Entonces, ¿qué implica esto, hermano? Que iban a venir de todas las naciones, pero también el Evangelio iba a ir a todas las naciones, a todo el mundo entero. Entonces, las promesas de restauración, hermanos, tenían estos elementos.
que se están dando en el Pentecostés, porque de aquí, hermano, en adelante, el Evangelio llega a todos los confines de la tierra. Y bueno, eso no lo voy a leer la parte cuando dice últimos días, porque ya lo expliqué delante. Pedro hace referencia a la profecía de Joel, que Joel no dice últimos días, pero Pedro le agrega eso porque él está interpretando la profecía. Está diciendo, en estos últimos días ocurrió esto. No otros días, sino en esos últimos días. Entonces, ¿qué significa esto? Es la pregunta. Y aquí hay un resumen sacado de este libro que yo les comentaba que estoy utilizando, que está en inglés, aún no está traducido. Dice, la respuesta entonces a la pregunta ¿qué significa esto? Es que Jesús es el Señor y su entronización como Rey davídico ha marcado el comienzo de los últimos días, la nueva era del Espíritu, en cumplimiento de las antiguas promesas de Dios para su pueblo. Israel está siendo restaurado, los exiliados están regresando a Dios y la era prometida del Espíritu está aquí porque Jesús es el Señor y está reinando incluso ahora desde la diestra del Padre. Hermanos, de este pueblo nosotros formamos parte. Antes éramos ajenos a las promesas, ajenos a la ciudadanía de Israel. Pero nuestro Señor ha derribado la pared intermedia de separación y Él se ha comprado para sí mismo un solo pueblo. Entonces, insisto, hermano, no podemos comparar una restauración política de Israel de un par de personas en 1948 con el Pentecostés y todo lo que pasó después del Pentecostés. No tiene comparación. Y vamos a pasar brevemente esto también, o mejor dicho, esto en último lugar, porque no vamos a alcanzar a ver los otros tópicos. Pero ¿se acuerdan que yo les comenté al principio que la restauración de Israel no tan solamente consistía en la restauración del reino del sur, que eran los de Jerusalén, ¿cierto? Sino que también el reino del norte, era toda la casa de Israel. Es por eso, hermanos, que el Espíritu Santo se derramó en Samaria. Era tan importante que ocurriera esto. ¿Ya? Ustedes saben lo que pasó en Samaria. Después de... eso lo hemos leído justamente los que estamos leyendo el plan de lectura y ya habrán leído Primera de Reyes, Reyes, habrán notado que luego de que Salomón tiene a sus hijos, el reino del norte, Jeroboam es el reino del sur y Roboam, otra persona, no de la misma línea de David, de Salomón, toma el reinado del norte y desvía al pueblo con la adoración a otros dioses. ¿Ya? Y este pueblo finalmente termina siendo destruido y en el periodo intertestamentario termina siendo ocupado por los griegos, después los macabeos se rebelan, hasta que después Herodes el Grande reconquista la antigua Samaria y le pone el nombre Sebasté. Pero los autores bíblicos siguen utilizando para esa región el nombre Samaria. Los samaritanos entonces, hermanos, eran israelitas mezclados con otras naciones. Y había una rivalidad entre los judíos, reino del sur, y el reino del norte, Samaria. Obviamente en el periodo donde llega Jesús, ninguno de estos reinos tiene autonomía. Los dos están bajo el imperio romano. Y los dos tenían una rivalidad, hermanos, que incluso no podían ni tocarse, ni verse. A ese nivel. Entonces voy a leer vayan todos los que puedan, por favor, busquen en su Biblia Ezequiel 37 del 21 al 28. Miren lo que dice, 37. Aquí igual se ve.
del 21 al 28. Dice: y diles, así dice el Señor Dios, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas las partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de ellos, Jesucristo. Nunca más serán dos naciones. Aquí se está presuponiendo, ¿no es cierto?, estas dos naciones separadas, y que ahora el Pentecostés une. Y nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será por sobre ellos, Jesucristo, ¿no es cierto? Y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Y haré con ellos un pacto de paz. Nuevo pacto. Será un pacto eterno con ellos, y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Hermanos, esto ya ocurrió. Emmanuel, Dios con nosotros. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Hermanos, estamos viviendo eso. El Señor está en medio de su pueblo. Entonces, las profecías de restauración involucraban no tan solamente a Judá, sino también a Samaria. Es por eso que Pedro explica el linaje davídico de nuestro Señor Jesucristo, porque del linaje de David, no del linaje de Roboam, sino que del linaje, me confundí. Jeroboam es el malo, Roboam es el bueno. Roboam era el hijo de Salomón y Jeroboam era el otro. No era de ese linaje, sino que iba a ser del linaje de David. Entonces, por eso, hermanos, tenemos esta promesa del Señor: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. No es casualidad. Entonces, no es solo una referencia geográfica lo que está apuntando Lucas, sino que también es un cumplimiento escatológico. O sea, el derramamiento del Espíritu tiene un propósito escatológico: cumplir aquella promesa. Y aquí, esto ya lo dije, la ciudad se llamaba Sebastés, pero por algo el autor a propósito ocupa el nombre de Samaria, para que no queden dudas de esta restauración. Y hermanos, si usted lee, por ejemplo, Hechos 8 del 14 al 25, no lo vamos a leer todo, solo una parte. Y con esto terminamos. Hechos 8. Miren, el 14. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Después el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Después el último versículo, 25, y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? Alcanzamos a ver la mitad de esta exposición. La otra mitad la veremos el próximo domingo, si el Señor permite. Espero que estos textos nos ayuden a entender
de repente ahora que estamos leyendo Isaías, no queda muy claro. Hay muchas cosas que uno no entiende cuando en el plan de lectura está leyendo Isaías. Pero hermano, si usted entiende que el Antiguo Testamento se interpreta con el Nuevo. En otras palabras, el Nuevo Testamento es un comentario explicativo del Antiguo. Y Lucas entiende eso. Y es por eso que redacta como redacta, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Sin comentarios. Oremos, hermanos.